Charles Manson, 1934 a 2017, fue un criminal y líder sectario estadounidense, conocido por liderar la familia Manson, un grupo que cometió varios asesinatos en 1969 bajo su influencia. Manson fue declarado culpable de conspiración en los asesinatos de 7 personas, incluida la actriz Sharon Tate. Creía en una guerra racial que él llamaba Helter Skelter, inspirada en una canción de The Beatles, y pensaba que los crímenes ayudarían a provocarla. Antes de los asesinatos, Manson había sido un exconvicto y músico underground. Fue sentenciado a muerte, pero su condena fue conmutada a cadena perpetua en 1972. Pasó 46 años en prisión hasta su muerte en 2017 por cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio. Charles Manson nació en 1934 en Cincinnati, Ohio, hijo de una joven prostituta llamada Kathleen Maddox. Su padre biológico posiblemente fue un coronel llamado Walker Scott, aunque Manson nunca lo conoció. Su madre, alcohólica, lo vendió en alguna ocasión por una jarra de cerveza. Tras ser condenada por un robo en 1939, Manson fue enviado a vivir con sus tíos. Más tarde, su madre intentó ingresarlo en un orfanato, pero al no haber plazas, fue enviado a una escuela para niños sin hogar. Tras fugas y rechazos por parte de su madre, Manson tuvo una infancia problemática. A los 13 años, Charles Manson cometió su primer robo a mano armada, y tras escapar de un reformatorio, siguió delinquiendo. En 1951, fue condenado por robar un vehículo y, después de varias fugas y arrestos, fue liberado en 1954. En ese mismo año, se casó con Rosalie Young Willis, con quien tuvo su primer hijo. Luego, fue arrestado varias veces por robo de vehículos, falsificación de cheques y proxenetismo. En 1961, tras su divorcio, se casó con Candy Leona Stevens, con quien tuvo otro hijo. Durante este tiempo, Manson desarrolló un interés por la filosofía oriental mientras estaba en prisión. A finales de los 60, Charles Manson formó la familia Manson en California. El grupo fue responsable del asesinato de Gary Inman en julio de 1969 y ganó notoriedad tras los homicidios de la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en su casa el 9 de agosto de 1969, seguidos por el asesinato de Leno y Rosemary LaBianca al día siguiente. Estos crímenes fueron cometidos por Tex Watson y otros miembros del grupo bajo las órdenes de Manson. Además, la familia estuvo involucrada en otros delitos, incluyendo el intento de asesinato del presidente Gerald Ford en 1975. El 22 de abril de 1971, Charles Manson fue encarcelado por 7 cargos de asesinato en primer grado y conspiración, relacionados con los asesinatos de Sharon Tate, sus amigos y los LaBianca. Fue sentenciado a muerte, pero en 1972, tras declararse inconstitucional la pena de muerte, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. En 1977, su sentencia de muerte fue modificada definitivamente a cadena perpetua. Además, en diciembre de 1971, Manson fue condenado por los asesinatos de Gary Inman y Donald Shorty Sea. En 1984, Charles Manson fue atacado en prisión por Hannon Strong, quien intentó quemarlo vivo. Manson sufrió graves quemaduras, pero se recuperó. A pesar de estar encarcelado de por vida, su nombre seguía apareciendo en los medios, y en 1987 declaró no arrepentirse de sus crímenes. En 2012, se le negó nuevamente la libertad condicional, y en 2013 estuvo a punto de casarse con una joven, pero la licencia expiró sin que el matrimonio se realizara. En 1969, el cuerpo de una mujer apuñalada más de 150 veces fue encontrado cerca de los asesinatos de Sharon Tate y los LaBianca. La identidad de la víctima, conocida como Jane Doe 59, se reveló en 2015 como Ried Hurvetson, y las autoridades están investigando si la familia Manson estuvo involucrada en su asesinato. Manson murió el 19 de noviembre de 2017, a los 83 años, debido a cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio. Tras una disputa legal sobre su cuerpo, fue incinerado en Porterville, California, 4 meses después de su muerte. En 1968, Charles Manson conoció a Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys, cuando 2 chicas del clan Manson hicieron autostop y mencionaron a Manson como el mago. Ese mismo año, Bill Kaufman, quien había conocido a Manson en la cárcel, vivió con él y la familia Manson, y los presionó para que Manson grabara canciones. En 1970, se publicó el álbum Lie, que incluyó la canción Si Sto Exist,
escrita por Manson. Dennis Wilson regrabó esta canción, cambiando las letras, y la incluyó en el álbum 20/20 de The Beach Boys bajo el título Never Learn Not to Love. Aunque se ha negado que existan grabaciones de Charles Manson con coproducciones de miembros de The Beach Boys, el ingeniero Stephen Desper afirmó que sí existen y que Manson tenía talento musical. En 1997 se publicó The Family Jams, un álbum con canciones de Manson grabadas en 1970 por la familia Manson. Entre los participantes estaban Steve Grogan, Lynette Tefromme y otros miembros del grupo. Manson y su familia ya habían cometido asesinatos antes de los de Sharon Tate, como el de Gary Inman. Según Mary Brunner, miembro de la familia, Bobby Beausoleil mató a Inman porque se negó a unirse al grupo de Manson. Además, la casa de los LaBianca estaba junto a una propiedad alquilada por un amigo de Kaufman, con quien Manson solía ir de visita. Kaufman afirmó que la proximidad de las casas fue una simple coincidencia. Aunque se ha negado que existan grabaciones de Charles Manson con coproducciones de miembros de The Beach Boys, el ingeniero Stephen Desper afirmó que sí existen y que Manson tenía talento musical. En 1997 se publicó The Family Jams, un álbum con canciones de Manson grabadas en 1970 por la familia Manson. Entre los participantes estaban Steve Grogan, Lynette Tefromme y otros miembros del grupo. Manson y su familia ya habían cometido asesinatos antes de los de Sharon Tate, como el de Gary Inman. Según Mary Brunner, miembro de la familia, Bobby Beausoleil mató a Inman porque se negó a unirse al grupo de Manson. Además, la casa de los LaBianca estaba junto a una propiedad alquilada por un amigo de Kaufman, con quien Manson solía ir de visita. Kaufman afirmó que la proximidad de las casas fue una simple coincidencia. Varias bandas y artistas han utilizado la figura de Charles Manson como inspiración para su música. La banda Church of Misery escribió la canción Spahn Ranch, incluida en sus álbumes Born to Late y Doomsday Recitation, 1998. Negative FX, una banda de hardcore punk, usó la imagen de Manson en la portada de su álbum de 1985. Marilyn Manson adoptó el nombre artístico combinando Marilyn Monroe y Charles Manson, además de incluir grabaciones de Manson en su canción My Monkey. System of a Down utilizó el término ATBA de Manson en una de sus canciones, y Neil Young, que conocía a Manson, escribió Revolution Blues inspirado en los crímenes de la familia Manson. The Ramones también mencionaron a Manson en una de sus canciones, banalizando los asesinatos, mientras que Guns N' Roses incluyó una versión de la canción de Manson, Look at Your Game, Girl, en su álbum The Spaghetti Incident. 1993.